Los relatos que estás por escuchar son nuevos. Jamás los he presentado en mis videos anteriores. Que los disfrutes. La noticia del fallecimiento del padre Anselmo Martínez se extendió rápidamente por toda la colonia donde vivía. Tenía 84 años de edad, de los cuales los 10 últimos los había pasado en México, pues quería fallecer aquí, de manera que pidió a su orden permiso para vivir los años de su jubilación en nuestro país. Fue quizá el sacerdote más querido. Continuamente se le veía visitando enfermos y caminando por las calles de la colonia, saludando a su rebaño, pues era un pastor de almas. Hasta el último día de su vida se preocupó por cumplir con sus obligaciones, repartiendo las despensas y dinero a los necesitados. En la noche entregó su alma al Creador. Fue un funeral memorable. Asistió mucha gente, incluso aquellos que no formaban parte activa de la iglesia. La tristeza en el ambiente era generalizada y casi tangible. El cuerpo del padre Anselmo fue colocado cuidadosamente en el centro de la iglesia, al pie del altar, para que los feligreses rindieran un último homenaje a tan buen hombre. Toda la colonia se movilizó en autobuses, microbuses, taxis y autos particulares para acompañar al padre Anselmo a su última morada en el Panteón Jardines del Recuerdo. Nadie había visto un cortejo tan numeroso. Incluso los sepultureros pensaron que el fallecido era un político, pero no supieron su identidad hasta que días después, ya acomodada la tierra, se colocó la lápida que decía: «Descanse en paz Anselmo Martínez. Mantenemos sus restos entre nosotros. Su alma ya con Dios está». Tiempo después, los sepultureros comenzaron a notar actividad extraña cerca de la tumba del padre Anselmo, pues pese a poner tanto empeño en cuidar el pasto de la tumba, este siempre aparecía maltratado por pasos. A menudo se observaba también 2 círculos. Los sepultureros pensaron que quizá la gente que visitaba la tumba era la responsable de estas marcas, y por ello se quedaban cerca para revisar que no pisaran el pasto. No obstante, nunca vieron algún visitante pisar la tumba ni maltratar el pasto, y mucho menos el objeto con el que marcaban los misteriosos círculos en el pasto. Una noche, Vicente Cortés, uno de los jardineros encargados de la sección del padre Anselmo, decidió quedarse a cuidar, pues todos creían que las marcas eran obra de algún bromista o de pandillas de jóvenes que a menudo entraban al panteón a ver si encontraban algún fantasma. Nada raro vio Vicente. Cuando casi eran las 2 de la mañana, sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo. Algo helado había pasado a su lado. Su piel se había erizado. Sus pies inmóviles no respondieron a sus impulsos de correr. La sombra que había pasado junto a él se detuvo frente a la tumba del padre Anselmo. Ante la mirada aterrorizada de Vicente, ésta se arrodilló y se mantuvo así un largo rato. Vicente estaba parado en un rincón del muro, donde terminaba el jardín en el que reposaban los restos del padre. Observaba en dirección a la tumba. Su horror había pasado y se había convertido en curiosidad, pues ahora que sus ojos ya se habían acostumbrado a diferenciar la sombra de la oscuridad tan intensa del panteón, pudo distinguir que parecía pertenecer a un hombre, pues era esbelta y alta. Sintió el impulso de ir hacia ella, pero la prudencia lo detuvo. Después de lo que a Vicente le pareció una eternidad, la sombra se levantó y regresó por donde había llegado. Cuando pasó junto a él, sintió de nuevo ese frío que se colaba entre sus huesos. Fue entonces que Vicente se pudo retirar a su casa, en la parte superior del panteón. Al día siguiente, todo lo que había visto le parecía un sueño, o quizá el fruto de su imaginación. No quiso contar la historia a nadie por miedo a que los demás trabajadores se burlaran, pues casi nadie creía en esas cosas, ni había visto algún extraño suceso. Al llegar al jardín para podar el pasto, se acercó a la tumba del padre Anselmo. Ya no se sorprendió al encontrar los 2 círculos, pues inmediatamente lo relacionó con la sombra y supuso que correspondían al lugar en donde ésta había permanecido hincada. La noche siguiente, Vicente salió de su casa después de cenar. Eran las 11 y supuso que si esperaba lo suficiente, nuevamente, tendría la oportunidad de ver al visitante del padre Anselmo.
tendría la oportunidad de ver al visitante del padre Anselmo, ya que esta vez quería saber su procedencia. Dieron las 2 en su reloj. A su lado volvió a pasar una sombra oscura. Nuevamente sintió miedo y luchó contra el impulso primario de salir corriendo. La sombra se arrodilló ante la tumba del padre, y así permaneció por largo tiempo. Armándose de valor, Vicente se acercó un poco más, pero al escuchar algunos murmullos, su miedo pudo más, y echó a correr en dirección a su casa. Se dice que la bondad y el espíritu de servicio característicos del padre Anselmo son la causa por la que muchas almas vecinas que comparten el mismo lugar de descanso buscan la confesión con el sacerdote. Incluso, entre los sepultureros, hay quienes cuentan sobre los susurros nocturnos que aseguran que el alma del padre Anselmo todavía sirve a su prójimo aún después de haber fallecido. Los fenómenos paranormales al parecer siempre tienen un origen para todos aquellos escépticos. Si no son corrientes de aire que se filtran por las rendijas, son juegos de óptica que son capaces de mostrar al ojo humano siluetas que en realidad no existen. Pero todas estas explicaciones no tuvieron razón de ser en la vieja casa ubicada en el pueblo de Tejoculco. Quienes la habitaron confesaron que dicha casa pertenecía al primer médico de aquellos lugares, quien al ver las carencias de su pueblo fue capaz de convertir su propia casa en hospital. Como era de suponerse, en aquel lugar sucedieron miles de cosas. Desde los fallecimientos trágicos e importantes de los accidentados, hasta los dolorosos y comunes fallecimientos de los niños enfermos. Según narra la actual propietaria de la casa, Lucía, era una joven pasante de enfermera, con el único objetivo de ayudar a los demás. Hacía 2 años que el doctor le había enseñado los principios básicos de la medicina, así como auxiliarlo en las operaciones. Aquella mujer no conocía más satisfacción que el cuidar a los pequeños enfermos. Quizá por ello no fue de extrañarse que ella misma enfermara de viruela y tuviera un fallecimiento inevitable. A los pocos años, el doctor tuvo el apoyo del municipio para poder construir su propio hospital y dejar así descansar su casa. Todos los pacientes fueron trasladados al nuevo hospital ubicado a 5 cuadras de aquel lugar. La casa, según nos cuentan, quedaba en plena soledad muchas veces por semanas enteras. Pero en un par de años más, el joven doctor contrajo matrimonio con una acaudalada mujer, que vivió feliz en aquella casa durante el resto de su vida. La feliz pareja procreó a una hermosa niña, quien a su vez tuvo una pequeña hija, que hoy en día es una señora de 65 años de edad. Lupita, quien ahora es madre de 2 hijos, sintió aquella enorme soledad cuando el más pequeño contrajo matrimonio. Su marido, don José, nunca está en casa, ya que cuida la tienda de abarrotes que lo sustenta. Todo parecía normal en aquella vieja casa, hasta que Guadalupe, inconscientemente, comenzó a experimentar aquella soledad que un día envolvió la casa. Ella nos cuenta cómo cierto día al bajar las escaleras, miró claramente la figura de una enfermera, que al parecer sentía su misma soledad. La señora creyó que se trataba de una persona viva. Corrió para preguntarle el motivo por el cual se encontraba en el interior de su hogar, pero al llegar junto a ella, pudo notar que más bien parecía humo, el cual se desintegró inmediatamente. Como era de esperarse, doña Guadalupe buscó en toda la documentación algún vestigio que le pudiera esclarecer aquella aparición, y tan grande fue su sorpresa al mirar que entre los archivos de su abuelo se encontraba una vieja fotografía donde mostraba claramente que aquella casa había sido utilizada como hospital. Pero nada resultó tan impactante como mirar a la enfermera parada justo a un lado del doctor. De inmediato buscó alguna inscripción que le pudiera dar más datos sobre aquella mujer, pero todo fue en vano. Solo pudo saber que su nombre era Lucía, y era una antigua ayudante del doctor, quien se significaba por su aprecio y dedicación para los niños. Pero los hechos paranormales no concluyeron con el esclarecimiento de la personalidad de aquella enfermera. Por el contrario, don José, al notar muy extrañada a Guadalupe, se dio a la tarea de contratar a una enfermera para que no solo la cuidara, sino que también le hiciera compañía. Se trataba de la señora Mari, de 45 años de edad, quien jamás en su vida había experimentado hechos como los que le ocurrirían en aquella vieja casa. Ella nos narra cómo claramente escuchó las risas de unos pequeños al caminar por el pasillo superior de la casa. Inmediatamente pudo percibir el sonido de unos pasos que provenían de la planta baja,
creyendo que un grupo de pequeños se había metido en la casa para buscar su pelota, hecho que ya se había presentado. Decidió iniciar una ronda en plena oscuridad para encontrar al culpable de aquellos desmanes. Mientras más se acercaba, más fuertes eran las risas. Sin pensarlo dos veces y a 2 gradas del piso indicado, echó un fuerte grito, pero no había nadie. Un frío intenso le estremeció de los pies a la cabeza y la sensación de inmovilidad se apoderó de su cuerpo por algunos segundos. Curiosamente se pensó enloquecida, ya que nadie podía causar aquellos sonidos a esas altas horas de la noche. La sorpresa aumentó cuando don José, quien iba llegando a casa, preguntó quiénes eran los niños que al parecer platicaban en la sala. ¿Cómo, señor? ¿Usted también los escuchó?, preguntó la enfermera. Don José no mencionó más palabras, ya que la cara de espanto de la enfermera lo contagiaba. La señora Guadalupe terminaba su historia contando que aquella noche ni don José ni la señora Mari pudieron dormir. Y aunque las risas no se volvieron a escuchar, ni tampoco la silueta de la enfermera deambula por los pasillos, ella se siente más tranquila, porque ahora sabe que no está sola, y que una vieja amiga de su abuelo la cuida. La siguiente historia ocurrió en 2 pequeños pueblos ubicados al sur de América, donde los fenómenos ocurrían todas las noches en las afueras del lugar. Sombras que se mueven, manchas oscuras que gruñen y persiguen a todo aquel que se tropieza con ellas. Luces multicolores que zigzaguean, perdiéndose a lo lejos entre fuertes llamaradas, etc. Pero todo tuvo inicio, según los periódicos locales, meses antes de que se diera a conocer la noticia, cuando un jornalero regresaba de trabajar en el campo, y aunque el camino estaba muy oscuro, don Rubén estaba acostumbrado a la montaña y sus ruidos. Sin embargo, al entrar al pueblo, cerca ya de su casa, se fijó que sobre la calzada de la carretera había un bulto negro. Curioso, se acercó a él. Se trataba de un bulto negro, que parecía un perro o algo similar. Cuando estaba a 2 metros de distancia, comenzó a moverse. De pronto, se levantó, y don Rubén pudo mirarlo claramente. Era mucho más grande que yo. Aquel ser comenzó a chillar, pero no se trataba de gritos humanos, ni siquiera de animal. En realidad eran espantosos. Cuenta que como pudo se dio la vuelta y echó a correr. Recuerda muy bien que aquella sombra no tenía forma, ni pies, ni manos, cuanto menos cabeza. Era como una sombra que avanzaba hacia él como queriendo envolverlo. Fue entonces cuando se agachó para tomar una piedra, la que sin pensarlo 2 veces arrojó contra el maléfico ser, a quien ni un rasguño ocasionó, ya que la piedra únicamente lo traspasó por en medio. Después de aquella heroica acción, lo único que se le ocurrió fue rezar con todas sus fuerzas. Solo de esta manera, aquel ser desapareció. Todo el pueblo le creyó a don Rubén, ya que no solo demostraba miedo al recordar lo ocurrido, sino que también pecaba de ser trabajador y nunca beber ni una sola gota de alcohol. Pero el temor se apoderó del pueblo cuando los 3 días del suceso, algo similar le ocurrió a Genaro, un joven maestro albañil. Cuando al abrir la puerta y poner los pies afuera, se encontró la misma sombra, una masa grande, enorme, negra, que emitía gruñidos. Volvió a entrar a su casa y cerró la puerta con el pasador. Estaba sudando y apenas podía hablar del nudo que se le había hecho en la garganta. Desde aquel día, todos los moradores procuran estar en sus casas en cuanto llega la noche, lo cual podría parecer absurdo para un pueblo con 400 habitantes. Pero todas esas personas saben que el peligro ronda por las calles, al caer la oscuridad de la noche. Pero aparte de estas 2 apariciones, la masa negra se ha visto por los alrededores, entre los pinos y la carretera. Testigos de ello son los 3 comerciantes que iban camino a casa por aquella carretera, cuando a altura de la última curva se pararon asustados. Ante ellos, una mancha, también de una altura de casi 2 metros, corría despavorida lanzando alaridos. Provenía del monte, y ante la presencia de los comerciantes, cruzó la carretera dando enormes zancadas, y se echó pendiente abajo, hacia el río, unos 20 metros de barranco. Tras todos estos sucesos, la Guardia Civil se presentó a esclarecer el misterio, que más bien parecían cuentos extraídos de un libro de ciencia ficción, y aunque nunca pudieron encontrar al ser negro, sí hallaron en las montañas, cerca del barranco, 3 bolas de luz que se deslizaban una tras de la otra. Nadie pudo explicar lo sucedido,
ya que nunca se pudieron acercar a más de 10 metros de aquellas luminosas esferas. En cuanto al ser maléfico, un grupo de parapsicólogos ya visitaron la zona, pero al parecer, aquel ser aún no se ha manifestado ante ellos. Y aunque los testimonios siguen en aumento, ninguno de los especialistas han podido esclarecer ninguno de los misterios que envuelven aquellos pueblos. Aunque lo único curioso en el caso es que al parecer, el maléfico ser no ha querido mostrarse ante sus ojos, prefiriendo atemorizar a los lugareños, que ya hasta perdieron la tranquilidad que les proporcionaba la zona. A raíz de los acontecimientos, se han ido sucediendo numerosas historias escalofriantes. En cuanto oscurece, se encierran las puertas y ventanas, no habiendo quien se atreva siquiera a asomarse, y cuanto menos se atreven a rondar por los alrededores. Sobre su caballo, cruzaba a paso reposado por los montes secos del rancho El Salitral. Bajo la luna, la suave brisa del verano siseaba entre el chaparral en aquella noche llena de estrellas que parecían hacer valla, reverentes, a los lados del camino de San Andrés, nebulosa y blanca vía que invitaba a cabalgar por las estrellas. Nada podía interrumpir la tranquilidad de la noche. Solo a veces algún sonido le recordaba que no estaba solo en aquel campo, pues el aullido de algún coyote en romance con la luna, o el chillido de la lechuza, lo seguían a lo largo del camino. Él sabía muy bien que eran solo inofensivos animales, seres de la noche que como sombras fugaces se agregaban al paisaje nocturno. De pronto, descubrió al centro del camino una figura blanca, y con cautela se acercó. Todo recelo se desvaneció al ver que se trataba de un pequeño como de 5 años, cubierto con una especie de bata blanca, y que lloraba desconsolado, tal vez perdido en medio de aquel paisaje estepario. Le preguntó a dónde iba, y el niño solamente señaló adelante del camino sin dejar de sollozar. Así que lo subió al frente de la silla y lo abrazó tratando de consolarlo. Puso el caballo al trote para ver si más adelante encontraba algún pariente de la criatura. Quizás se le había caído de algún guayín. Sería tal vez de un rancho vecino y tendría que darle amparo en su jacal hasta el día siguiente en que pudiera salir a indagar por sus familiares. Pensaba en varias posibles soluciones mientras el niño había dejado de llorar. La calma volvió al camino y ya el hombre pudo preguntarle de nuevo por su familia. El niño volvió a llorar mientras el caballo entró en repentino estado de nerviosismo. El ranchero sacudió de los hombros al niño para intentar darle ánimos, y en ese momento descubrió cómo los dientes se le habían convertido en largas y filosas puntas que sobresalían por entre los labios. Instintivamente trató de derribarlo, pero era ahora una criatura muy fuerte, y el ranchero fue quien cayó del caballo cuando encabritado empezó a reparar, y se lanzó a monte traviesa entre saltos y relinchos desesperados. Aquel pequeño, pero horroroso ser, estuvo a punto de caer, pero se sostuvo en ancas mientras el animal se perdía a galope tendido por el monte. El hombre se levantó del camino y a paso rápido, sin reponerse aún del susto, tomó por veredas acortando la distancia para llegar a su rancho. Llegó jadeante, cansado, y encontró ahí al caballo, todavía nervioso, con el lomo y ancas surcadas de múltiples y profundos arañazos. Hombre y caballo descansaron aquella noche, que de bella se había troncado en pesadilla. La bestia se apacentaba, olvidada ya en la benevolencia de su ser irracional, mientras el ranchero daba vueltas en su lecho, atormentado aún por tanta confusión y duda a la que quizá jamás encontraría una respuesta. Tal vez, por los montes de Anáhuac, no son tan inofensivas y simples todas las criaturas habitantes de la noche. El video de hoy ha terminado. Espero que haya sido de tu agrado. Me ayudas mucho si me regalas un poderoso like y compartes este video en tus redes sociales. Recuerda que los programas en vivo ahora son los días martes y jueves a partir de las 10 de la noche. Te invito a que sigas en sintonía con el misterio con estos videos que aquí te dejo. Por tu atención y compañía, muchas gracias.